Bueno, muy buenos días a todas y todos. A nombre del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, les damos una muy cordial bienvenida. Este es el segundo panel de socialización de experiencias en torno a los desafíos del primer año universitario. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Ángela Barattini, asesora educativa del Departamento de Pregrado, y estaré moderando esta jornada. Queremos partir saludando a las autoridades que nos acompañan, así como también a las y los académicos, profesionales de apoyo a la docencia y el aprendizaje, y al estudiantado presente en esta actividad. Estos paneles buscan propiciar un espacio para compartir y reflexionar en torno a los retos del primer año universitario, desde ámbitos como los procesos formativos, las prácticas docentes, el acompañamiento estudiantil y la gestión académica, aportando a la comprensión de las necesidades e implicancias de este nivel formativo. Para comenzar, queremos ofrecerle la palabra a Viviana Sobrero, jefa de la Unidad de Docencia del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, quien nos acompaña esta mañana. Viviana, por favor. Muchas gracias, Ángela. Buenos días a todas y a todos. Tengo el honor de dar los saludos de bienvenida de parte del departamento y en particular de parte de Leonora Almanet, la directora del departamento, que no puede estar hoy día con nosotros. Y si me permiten voy a leer, porque es la manera en la que tengo últimamente de asegurarme que voy a decir todas esas cosas que quiero decir en este momento. Es un gusto para mí darles una cordial bienvenida a este segundo panel de experiencias en torno a los desafíos del primer año universitario, que partió ayer con un primer encuentro en el que pudimos conocer experiencias muy interesantes e innovadoras relacionadas a la docencia en este primer ciclo formativo, y que esperamos termine mañana, ¿no? Justamente esta iniciativa busca propiciar, como decía Ángela, ¿no? Un espacio para compartir y reflexionar en torno a estos retos de esta etapa que es clave en la formación de los estudiantes, ¿no? Y de las estudiantes. Como ya sabemos, nuestro modelo educativo pone en el horizonte al que debemos llegar como institución algunos principios que deberían caracterizar nuestros procesos formativos. A saber, una formación pertinente, integral, equitativa, inclusiva, con igualdad de género y libre de todo tipo o de cualquier tipo de discriminación. Y estos principios en su conjunto definen una manera de entender finalmente la calidad, ¿no? Que es el quinto principio que incluye e incorpora a los demás. Pero hacer posibles estos principios en la práctica docente que se desarrolla en los primeros años de la formación universitaria es particularmente desafiante. Sabemos que hay una especificidad que queremos recoger, ¿no? Y es desafiante para las y los estudiantes que ingresan a una nueva cultura institucional y formativa, muchas veces dejando no solo el grupo de pertenencia, o sea, el colegio, los amigos, sino también a sus familias y a su lugar de origen, ¿no? Se trata de una experiencia vital que las y los involucra por entero a nivel emocional, afectivo, físico, comprometiendo muchas veces no solo su salud, sino también el interés por aprender, que siempre implica tomar riesgos. La incertidumbre es enorme y no siempre las y los estudiantes en esta etapa vital cuentan con recursos internos que le permitan superar la frustración de los primeros rojos, por ejemplo. Pero también para las y los docentes que asumen la docencia en estos primeros años, el desafío no es menor. La diversidad cada vez más creciente en las aulas se manifiesta en primer año en todo su esplendor. Estudiantes con diferentes trayectorias formativas, diferentes procedencias, en aulas numerosas, frecuentemente masivas, donde la atención a los ritmos y estilos diferentes de aprendizaje requiere estrategias docentes que son innovadoras y muchas veces sofisticadas. Justamente en el panel de hoy tendremos la oportunidad de conocer tres experiencias que aportan conocimiento en torno a la complejidad específica que involucra la docencia universitaria en primeros años en nuestra universidad, y en particular en lo que tiene que ver con el acompañamiento tanto a docentes como a estudiantes. Conoceremos el programa de acompañamiento estudiantil en Ingeniería Forestal. Esta experiencia de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza se centra en una estrategia de articulación de los distintos programas y dispositivos de apoyo disponibles para atender las necesidades curriculares y extracurriculares del primer año. Ante el escenario que caracteriza la experiencia formativa en el primer año, ya no es posible pensar en una docencia en solitario. La complejidad de la realidad que nos toca enfrentar requiere de la conformación de comunidades de aprendizaje donde distintos actores trabajan en conjunto, en red, por un fin común, poniendo el aprendizaje en el centro del proceso formativo. En este caso, los procesos de acompañamiento a estudiantes externos al aula cumplen un rol fundamental.
El desafío es la articulación de eso, y de eso nos va a hablar justamente la panelista, nuestra querida Ada Muñoz, que va a presentar un trabajo realizado por un equipo con experiencia en este tema. También conoceremos una experiencia de evaluación y ajustes a la docencia de primer año en el contexto del retorno a la presencialidad. Gran tema que nos convoca. Esta experiencia se relaciona a un programa de acompañamiento de docentes en el programa académico de bachillerato en la realización de ajustes a nivel microcurricular derivados de las necesidades del contexto pandémico, a través del trabajo colaborativo en reuniones y la reflexión sobre la práctica. De la mano de la panelista Gabriela Cáceres Valenzuela, asesora educativa de la Unidad de Investigación y Educación de Bachillerato, podremos conocer estas estrategias que se fueron desarrollando con las y los docentes para enfrentar el desafío que complejizó aún más la transición del primer año y que tiene que ver con el retorno a la presencialidad, en un contexto con nuevas problemáticas y particularidades, porque al retorno de esta nueva presencialidad ya no somos las y los mismos, ¿no? Finalmente, el tercer panel, titulado Tutoría, una herramienta de inducción y acompañamiento, nos presenta una experiencia de la carrera de teatro de la Facultad de Artes que se centra en la generación y puesta en práctica de estrategias de aprendizaje que potencian la autonomía disciplinar y creativa de cada estudiante, a partir de la construcción de una bitácora personal permanentemente monitoreada a través de tutoría individual. Panelista Igor Pacheco Blanco, que acabamos de saludar, académico del Departamento de Teatro y profesor coordinador de primer año, nos introducirá en esta iniciativa innovadora de acompañamiento que releva el proceso de aprender desde su dimensión subjetiva y personal, por lo que creemos que se trata sin duda de una experiencia que nos aportará luces respecto de formas de abordar el aprendizaje en su integralidad como proceso de construcción personal que involucra a la persona del y el estudiante en su totalidad. No quiero finalizar mis saludos sin agradecer a cada una y a cada uno de las y los presentes por el interés en participar y compartir estas experiencias con la comunidad universitaria, al resto de las y los participantes que hoy nos acompañan para escuchar y conocer estas experiencias, por el interés en aprender y aportar en su reflexión al conjunto, y por supuesto, un especial saludo y agradecimiento a las organizadoras que permiten, a través de estas iniciativas, que la idea de una docencia pertinente, inclusiva, reflexiva y colaborativa, como les propone el modelo educativo, en esta universidad sean posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Vamos a entonces entrar de lleno ya al panel. Y en esta jornada en particular vamos a conocer, como decía Viviana, 3 interesantes experiencias. Les recordamos a nuestros panelistas que contarán con 20 minutos como máximo para la presentación, y yo les voy a avisar cuando les queden 5 minutos o que vea que se están pasando, les voy a hacer una seña, ¿ok? Y a nuestra audiencia le contamos que pueden ir aportando sus reflexiones o preguntas en el chat, ya que esperamos recoger sus intervenciones al finalizar las 3 presentaciones. Vamos a iniciar entonces con la experiencia del programa académico de bachillerato, llamada Evaluación y Ajustes a la Docencia del Primer Año en el contexto del retorno a la presencialidad. Sus autores son Julio Mella, coordinador académico del programa académico de bachillerato, Beatriz Cifuentes, Irina López, Ana Moraga, asesoras educativas de la Unidad de Investigación en Educación, y Felipe Munizaga, de la Unidad de Análisis y de la Unidad de Investigación en Educación, y quien realizará la presentación, Gabriela Cáceres, quien también es asesora educativa de ese programa. Gabriela es licenciada en Sociología de la Universidad de Chile, trabaja desde el año 2017 en la Unidad de Investigación en Educación de Bachillerato UNIEB, en la labor de apoyo a la docencia y en el levantamiento de información para la mejora de prácticas docentes. Gabriela, muy bienvenida, gracias por aceptar esta invitación y tienes la palabra. Buenos días a todos y todas, muchas gracias por la presentación. Voy a abrir aquí el PPT. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ok. Bueno, sí, como muy bien indicaron en la presentación, la experiencia que nosotros traemos desde bachillerato para compartir es la evaluación y ajustes a la docencia de primer año en el contexto de retorno a la presencialidad del programa de bachillerato.
Contarles un poco para quienes lo sepan o no lo sepan también. El programa académico de bachillerato es un programa de 2 años de duración. Está destinado a que los estudiantes puedan ampliar el conocimiento disciplinar básico y que puedan tener una exploración vocacional que les permita ingresar a las carreras de la Universidad de Chile. El primer año del programa tiene un ingreso promedio de 360 estudiantes. Según su desempeño, ellos acceden a los distintos cupos en las carreras de la universidad. Y por otro lado, acá tenemos quienes realizan, digamos, la intervención o la promueven, la unidad de apoyo a la docencia, como bien se dijo. Esta unidad, que está conformada por los asesores que trabajan en coordinación con la unidad de análisis, realiza un trabajo periódico con los equipos de profesores, principalmente promoviendo la constitución de estos equipos permanente, en reflexión permanente, con un foco en el aprendizaje. Entonces, ¿dónde se enmarca la intervención que vamos a mostrar? En el contexto de retorno a la presencialidad de este año. ¿Ya? Si bien se nos ha ido olvidando en el tiempo, pero el año pasado estábamos todos encerrados en pandemia aún. Este año tuvimos un aterrizaje forzoso a la presencialidad. Y aquí cabía destacar algunas políticas que antecedieron este retorno a la presencialidad, como fueron la priorización curricular del Mineduc, y la promoción desde UNESCO de un plan de recuperación de aprendizaje, que básicamente trataba lo que es la flexibilización, el foco en una evaluación más bien formativa, intentando generar este proceso de transición a la presencialidad. Ahora bien, ¿de dónde partimos nosotros un poco para acotar este contexto? Desde ciertas estimaciones que hizo el Mineduc el año 2020, cuando todavía se pensaba que la pandemia podía durar 6 meses o un año. Por lo tanto, ellos hicieron estas estimaciones pensando más o menos en estas dimensiones, y los datos que están aquí son los que corresponden a un año de estimación de pandemia, es decir, solo el 2020, donde ellos ya calculaban una pérdida de aprendizaje de 64 a 95%, dependiendo del quintil de ingreso, un retroceso a la escolaridad de 1.3 años, y en cuanto a la autorregulación del estudio, una reducción al 34%, desde el 100%, digamos, al 34%. Según el modelo, quiere decir según si se piensa en 6 meses de pérdida o un año. Sabemos que fue bastante más lo que fue la educación remota, 2 años. Por lo tanto, la primera pregunta que nosotros nos realizamos, es bastante avanzado el semestre, hay que decirlo, no, o sea, fue una pregunta que se fue articulando en función del trabajo con los profesores, es cómo este contexto impacta al programa de bachillerato y qué ajustes son pertinentes de hacer en la docencia en relación a ello. El método que utilizamos fue la entrevista grupal a equipos de profesores de bachillerato, y aquí cabe decir que la condición de tener un trabajo permanente con los equipos permite en el fondo hacer este levantamiento y poder ir viendo desde antes ciertas pistas que nos van dando cuenta de que esta educación previamente remota está teniendo un impacto en la presencialidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Levantamos algunas dimensiones primeras para hacer este levantamiento de información con los equipos de profesores, preguntándoles qué percibían ellos de los estudiantes este año. Son equipos en general estables que logran hacer una comparación, digamos, con los años anteriores en relación a los niveles de conocimiento, de habilidades y de hábitos de estudio de los estudiantes. Y en la medida que íbamos haciendo las entrevistas grupales nos aparecían otras dimensiones, como son la relación con la institución, la motivación de los estudiantes y la salud mental. En segundo plano, queríamos preguntar a ellos qué son los ajustes y poder sistematizar un poco cuáles son esos ajustes que se han realizado a lo largo del primer semestre en las asignaturas y cuáles son los ajustes que ellos proyectan. Aquí, para dar una panorámica del primer año de bachillerato, está en la mención de ciencias. El primer semestre ellos tienen las asignaturas que se indican ahí: matemáticas 1, química 1, psicología, sociología, biología. Y abajo está economía de repetición, que es una asignatura que están tomando los estudiantes que repitieron de manera remota, es decir, el 2021 la asignatura, por eso está aparte.
¿ya? Aquí es interesante dar cuenta de que Matemática 1 y Matemática 2 son una línea, por lo tanto tienen un tipo de ajuste distinto a la otra asignatura, y Química 1 y Química 2 también funcionan en línea entre el primer y el segundo semestre. Pero nosotros en el fondo aplicamos a las asignaturas y a los equipos que están ahí en el primer semestre, incluido Economía de Repetición, la entrevista grupal. ¿Cuáles son los resultados? Nosotros lo hicimos por separado a cada uno de los equipos, pero hicimos una recogida general de lo que aparecía. Y bueno, aquí está aprendizajes previos, habilidades y hábitos de estudio, que eran nuestras dimensiones iniciales. En todas ellas, sean asignaturas más bien científicas o sean del área de las humanidades, los profesores destacan o perciben más bien que los estudiantes están mucho menos preparados este año. Que eso además genera un desajuste con algunos dispositivos de nivelación, que son en el caso de Matemática 1 y Química 1, que están destinados a más o menos la mitad de los estudiantes, y hablan de un menor nivel, básicamente. En torno a las habilidades, ellos detectan, y aquí es un poco más interesante porque es una información un poco más cualitativa, ciertas deficiencias en resolver problemas, ¿ya? En abstraerse, en poder comprender muchas veces un enunciado, por ejemplo, de un problema, qué es lo que se está pidiendo en el problema, la dificultad para relacionarse con los textos y con la escritura, y por último, una dificultad en la comprensión conceptual. Por ejemplo, en matemáticas, del paso del número más concreto al álgebra, ellos detectaban que había más dificultades que los otros años. Y por último, en los hábitos de estudio, dan cuenta de que se pierde una cierta capacidad de estudio, no se estudia resolviendo problemas, sino que el estudiante mira el cuaderno, y se habla también de que no se utilizan los recursos habituales, como es recurrir al profesor, hacer preguntas en clase, y por lo tanto ahí hay una pérdida de una cierta dinámica a la cual se estaba hasta ese momento más bien acostumbrado por parte de los profesores. Y en economía de repetición pasa una situación particular, que es que a pesar de que ellos habían tenido un curso de economía que reprobaron, el profesor indica que los estudiantes parten de cero, es decir, es como si no hubieran tenido el curso anteriormente. Y por otra parte, las dimensiones que aparecieron en el discurso de los profesores, bueno, por una parte está la relación con la institución, que en donde se ve bastante afectada la comunicación entre la institución, los profesores y los estudiantes. Nosotros tuvimos el primer semestre un paro y una toma muy larga, que además de todo lo difícil que era un poco como tratar de adaptarse a esta nueva situación, vino a complejizar aún más la situación y a generar bastante roce. Y estas otras dos dimensiones, que es la motivación y la salud mental, donde en realidad hay un contraste, porque si bien hay motivación por aprender, hay gusto por volver a la presencialidad por parte de los estudiantes, al mismo tiempo se conjuga en el plano de la salud mental mucha ansiedad, ataques de pánico, bastantes que a nosotros no nos había pasado en los años anteriores. De hecho, tuvo que como entrarse a crear todo un protocolo en torno a los ataques de pánico. Y la sensación de carga académica, que es común, pero estaba aumentada durante este año. Y en economía de repetición, la situación es bastante distinta en cuanto al ánimo de los estudiantes. Se habla de que no participan durante la clase y que tienen dificultad para enfrentar la ansiedad en relación a la motivación y la salud mental. Entonces, como para sintetizar este primer levantamiento, las asignaturas todas coinciden en que existen menos aprendizajes previos, que hay ciertas deficiencias en habilidades muy basales, es decir, habilidades con las cuales ellos ya debían llegar al programa, esas no están. Por lo tanto, eso requiere mirar y ajustar ciertos aspectos formativos y de los programas incluso. En segundo lugar, se contactan estas tensiones importantes en cómo relacionarse con la institucionalidad en relación a paros, tomas, pruebas, todo esto que es la ansiedad, cómo se trabaja adentro de la relación. Y tercero, que la motivación, como decía, derivada del retorno a la presencialidad, contrasta con ciertos problemas de salud mental que comenzaron a emerger fuertemente durante el primer semestre.
Entonces, ¿cuáles fue un poco en retroactiva los ajustes? Porque nosotros estas entrevistas las hicimos entre mediado y final del semestre, y como trabajamos permanentemente con los profes, ya habían ciertos ajustes que se habían hecho. Se hicieron principalmente ajustes a los programas y al sistema de evaluación, dependiendo de lo que cada equipo iba un poco pispeando de qué estaba pasando en la sala de clase. En los ajustes a los programas se redujo algunos contenidos, considerando que se necesitaba más tiempo para poder profundizar en estos aspectos basales que estaban complicando, y se reordenó algunos contenidos para dar una línea más coherente. Y se generaron algunos ajustes al sistema de evaluación, cruzados, como dije, por la situación de tomas y paro, donde se varió en la cantidad de evaluaciones. En algunos casos se quitó, en otros casos se puso más para poder ir monitoreando el proceso de aprendizaje, y se ajustó ciertos niveles de dificultad en función justamente de lo que se había hecho como ajuste al programa. ¿Qué es lo que se proyectó a partir de esto y lo que es más interesante en realidad? Porque este primer ajuste es un ajuste muy sobre la marcha, pero que en realidad lo que nos invita es a pensar en cómo se proyecta estos ajustes para los próximos años, porque la vuelta a la pandemia, los efectos que tiene, no son efectos de un semestre o de un año, ¿sí? Son efectos que van a venir en las siguientes generaciones también, con algunas diferencias, pero por lo tanto lo que nos invita un poco la intervención es a proyectar y a evaluar cómo esto se implementa en los próximos años. En segundo lugar, se proyecta, como se planteaba, repensar los dispositivos de nivelación que tenemos, porque quedaron desajustados en relación al estudiante de hoy. Y tercero, se proyecta transferir, que fue lo que hicimos en el inicio de este segundo semestre, transferir los resultados de evaluación a los equipos del segundo semestre. En este caso, los equipos de Matemática 1 con Matemática 2 tienen una transferencia inmediata porque es el mismo equipo, y Química 1 con Química 2. Pero los otros equipos, donde se traspasa, digamos, a otra asignatura en el segundo semestre, ahí hubo que hacer un trabajo de informar e introducir esta problemática en el equipo, para responder un poco más planificadamente a lo que fue el segundo semestre. Por lo tanto, ya concluyendo, en primer lugar podemos decir que los resultados nos dan cuenta que lo que se proyectó a nivel nacional e internacional por los organismos en torno al impacto que tiene la pandemia en los aprendizajes de los estudiantes, es un impacto que nosotros corroboramos al interior del programa de bachillerato, y un impacto que va en diversas dimensiones, dado que hay asignaturas de todos los tipos. Damos cuenta de que ese impacto no es solamente en el área matemática, no es solamente en el área ciencia social, en el lenguaje, sino es complejo, es multidimensional. Y además se agregan estas dimensiones que dijimos, que es la de la salud mental, por ejemplo. Segundo, como decía, la relevancia de pensar en esto en el largo plazo, y es lo que más a nosotros nos interesa un poco dejar a la conversación, de cómo esto se asume, digamos, como algo que va a durar varios años, y por lo tanto la respuesta también tiene que sostenerse en el tiempo. Y por último, la pregunta que también nos surge es cómo distinguimos entre lo que es coyuntural y lo que es estructural, es decir, cuáles cosas son un producto de la pandemia, en el caso de bachillerato, y cuáles son cambios más bien culturales y estructurales que llegaron un poco para quedarse, ¿ya? Uno de esos que podríamos ahí poner en cuestión es el tema de la salud mental. No sabemos todavía si esto es solo una agudización de la pandemia, o en realidad es un cambio que llegó para quedarse y la respuesta institucional deberá ser permanente en ese caso. Eso. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesante tu presentación. La verdad es que quedan bastantes ideas, elementos que creo que son bastante transversales, ¿no? O sea, más allá de que
El programa de bachillerato tiene una lógica un poco distinta al resto de los programas de la universidad. Efectivamente nos habla un poco de la necesidad de flexibilizar la planificación, ¿no? Y la implementación de los cursos para hacerlos más pertinentes a la realidad estudiantil, ¿no? Y ahí es un desafío, ¿no? ¿Cómo flexibilizamos de tal forma que efectivamente se logren los resultados de aprendizaje y las competencias que se pretenden lograr, ¿no? Es un desafío efectivo. Y también llama la atención el hecho de que hay motivación del estudiantado por aprender, pero cómo influye justamente lo que tú decías, ¿no? Al final, en los temas de salud mental, que finalmente están dificultando el aprendizaje en sí mismo, ¿no? Como aprendizaje. Creo que es un tema sumamente interesante para poder seguir conversando, así que esperamos sus comentarios, sus preguntas al finalizar las 3 presentaciones. Y te agradecemos de nuevo, Gabriela, por tu presentación, y a todo el equipo, por supuesto que ahí lo tienes puesto para darle relevancia. Muchas gracias. Sí, creo que hay un comentario ahí en el chat. Una pregunta. Sí. Si quieres lo vemos, tú te vas a quedar hasta el final, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Si quieres lo vemos al final, porque así hacemos todas las preguntas en un solo bloque, ¿te parece? Ok, sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Súper. Entonces, a continuación le damos la bienvenida a nuestro segundo panelista, Igor Pacheco Blanco, que nos presentará la experiencia de tutoría, una herramienta de inducción y acompañamiento de la carrera de teatro de la Facultad de Arte. Igor, recientemente galardonado como mejor docente de su carrera y ovacionado, ¿no? Es profesor de Estado en Educación Física por la Universidad de Chile, es magíster en Educación Física por la Universidad de Laval y magíster en Gestión Educacional por la Universidad de Ciencias de la Educación. Cuenta con un diplomado en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Chile. Es académico asociado del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes, donde han cumplido cargos de dirección académica y centrado su docencia en el plano de la formación corporal del actor. Desde esa perspectiva, ha desarrollado la investigación en torno a la preparación corporal del actor a partir de laboratorios orientados a la obtención de insumos metodológicos tendientes a ser aplicados en procesos creativos teatrales. Actualmente dirige el Núcleo de Investigación Escénica GIE. En la carrera de actuación teatral, cumple el rol de profesor coordinador de primer año y dicta las cátedras de Tutoría 1 y 2, El actor y el colectivo, Autoconocimiento actoral, Acción y teatralidad, Prácticas de observación, Investigación aplicada 2 y Tutoría de práctica. Y con todo eso tiene tiempo para estar aquí compartiendo con nosotros. Así que Igor, muy bienvenido y tienes la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se ve? Sí, perfecto. Excelente. ¿Cómo cambio esto? A ver. Ahí sí. No logro pillar el puntito porque... En fin. ¿Qué cosa, Igor? Sí, estoy bien, porque quiero ampliar la cosa, pero la franja negra no me deja ampliar la pantalla. ¿Cómo? No sé cómo se Mira, hace. estás casi justo, baja un poquito a la izquierda. Si quieres lo proyecto yo. Bueno, perfecto, mejor. ¿Sí? Ya, perfecto. Súper. Yo la bajé. Espérame un minuto. Igor, la franja se puede tomar y se puede mover si te pones encima con el cursor. Toda la razón.
Listo. Ah, súper. Ya. Muy bien, Lisette. Es que esta cosa es compleja, pues, digámoslo claramente. Bueno, quiero dar las gracias a la dirección de pregrado por darme esta oportunidad, porque incluso llegué a estar programado el año pasado también para una actividad similar o igual, y lamentablemente por situaciones complejas no pude estar. Y el trabajo quedó la carpeta guardada, y este año tuve la oportunidad nuevamente de ser coordinador de primer año, y claro, y con mucho gusto y con mucho entusiasmo yo hago también las tutorías 1 y 2. Entonces, la idea es compartir esta experiencia, dar un punto de contexto, cómo parte esto y cómo se está desarrollando y qué resultados hemos tenido hasta este momento, ¿sí? Primero, importante señalar que nuestra carrera hace 6 años se hizo en la innovación curricular. Estamos a la espera del resultado de la evaluación de la certificación de nuestra carrera, y está orientada, el enfoque disciplinario de nuestro egresado hacia un profesional del teatro, fundamentalmente, y que debe desempeñarse en diversos ámbitos de la creación teatral, pero con énfasis en la actuación. Es decir, aquí nosotros formamos esencialmente una actriz o un actor, con el fin de reflexionar, incidir, qué sé yo, en todos los espacios socioculturales y políticos a partir de o desde la trinchera de su oficio. También es importante señalar que para armar nuestra malla curricular, bueno, se hacen las típicas encuestas y eso, y se ve que, bueno, buena parte de los estudiantes que egresan y ya se desempeñan en el campo profesional reciben y viven de un gran número de la actuación, y seguidamente viene un grupo importante que vive de la docencia, o sea, hace clases en talleres comunales, en colegios, en grupos, etc. También se vio la necesidad de implementar y reforzar aquellos espacios que tienen que ver con la dirección escénica, porque también hay un gran desempeño de los chicos que se desempeñan en el plano de la dirección, y como el currículo anterior no contemplaba este tipo de herramientas, de competencia. Lo mismo la dramaturgia. Aquí en la escuela salen muchos dramaturgos, pero no así nomás, o sea, intuitivamente. Entonces también se pensó que era importante. Y al equipo, al departamento de teatro, le interesa potenciar la investigación. Y desde ahí se armó nuestra malla curricular para tratar de atender estas necesidades. Esto es como podría hablar de la malla, pero no creo que no hay tiempo y no tiene sentido, a lo mejor tanta cosa. Espero que con esto ya quedemos claros en el contexto para dónde vamos. Ay, me olvidé. Ya. Esta es la malla curricular. Como pueden ver, aquí está el primero, segundo, tercero, cuarto año y un quinto año, ¿no es cierto?, donde hay una práctica profesional, hay una tutoría de práctica, hay un profesor que guía el proceso de práctica y los registros que suceden en la práctica, y también hay una tutoría del taller de memoria. O sea, el alumno hace la práctica, después de haber cumplido todo el currículo, y realiza una memoria en función de algún tema vinculado con su práctica, con la temática de su práctica, con la metodología, con la dirección, con el aspecto social de la obra, con la dramaturgia, etc. Él verá Kelly. Y ahí hay un profesor que lo va a estar acompañando hasta que él salga con su práctica. Esto es una innovación también muy interesante, porque antes salían de cuarto año y partían al mercado. Muy poca la gente que se titulaba, porque tenía que buscar su práctica y después venir a la escuela y conseguir su profesor que fuera su profesor guía y hacer su memoria. Y eso, ahí se empezaba a dibujar el proyecto y terminaba fracasando, y los niveles de titulación llegaron a ser muy bajos. Pero ahora con esto ya todo está funcionando bien. Bueno, tenemos un primer año donde ustedes pueden ver las asignaturas troncales, ¿no?, y las asignaturas complementarias, donde instalamos también la tutoría 1 y la tutoría 2. No tanto como una complementaria, sino que ya les voy a señalar, la tutoría 1 y 2 tiende a reforzar, o serían los primeros pasos
para que y los estudiantes tengan conciencia de su proceso formativo. Es decir, a través de una serie de mecanismos ya tienen que tener clara conciencia y registro de los logros de aprendizaje y los no logros y los fracasos de aprendizaje, digámoslo claramente. Y en ese andar, cuáles son las estrategias que ellos han descubierto, han solicitado, han adquirido, han creado para, ¿no es cierto?, superar ese problema de aprendizaje. Entonces, con eso estaríamos de alguna manera introduciéndolos en el campo de la didáctica, a partir de sus propias experiencias, de manera tal que cuando enfrenten las asignaturas que tengan que ver con didáctica, no partan de cero, sino que partan desde su propio material, desde su propia experiencia, desde sus propias reflexiones en torno al proceso. Entonces, esa tutoría se organiza de la siguiente manera. En el primer semestre, aquí hay 4 profesores y cada profesor toma un grupo. Entonces, cada profesor atiende a entre 6 y 7 estudiantes durante el semestre en este quehacer. Lo mismo pasa el segundo semestre. Esta tutoría de práctica se da solamente el primer y segundo semestre, ¿sí? Ya después las tutorías ya pasan a ser de otro carácter. Tutorías de investigación, tutorías de memoria, tutorías profesionales. Es decir, la tutoría constituye una herramienta para nosotros y llegó para quedarse. Con respecto también al primer año, bueno, también es importante señalar que el coordinador de primer año, junto con el coordinador de segundo año o la coordinadora de tercero y cuarto año, constituyen, ¿no es cierto?, una parte importante del comité de carrera. Somos parte del comité de carrera, junto con los estudiantes que son elegidos para el comité de carrera, que es dirigido, ¿no es cierto?, por el jefe de carrera. Entonces, ese es el conjunto de personas que toman las decisiones o que trabaja y le presta colaboración. Esta iniciativa de tener un coordinador por nivel constituye un apoyo muy importante al jefe de carrera, que todos sabemos siempre está hiper saturado de trabajo y generalmente cuenta con pocas horas. Sabemos cuál es la realidad de nuestra universidad, por lo menos nuestra facultad. Entonces, los jefes los coordinadores de nivel contribuyen mucho a este trabajo. Bueno, volviendo a la tutoría, tenemos tutoría 1 y 2 y esto opera de la siguiente manera. Son dictadas, tal como dije, en primer año de la carrera, los primeros y segundo semestres, cuenta con un promedio de 25 alumnos cada curso, es un solo curso, nosotros no tenemos 3, 5 títulos, tenemos un solo curso en primero, un solo segundo, tercero y cuarto. Somos un espacio muy reducido, muy pequeño, nos encantaría crecer y tener más niveles, pero el espacio no nos permite. Y de partida, si tuviéramos más espacio, más cursos, bueno, tendríamos más ingresos, también no seríamos tan pobres como somos. Pero en fin, eso es para otro reunión. Bueno, el propósito general de la tutoría es que se orienta a propiciar estrategias de autoaprendizaje, ¿no es cierto? A través de lo que ellos mismos vayan siguiendo, lo que vaya el propio estudiante sobre sus propios procesos. Y todo aquello se hace a partir de tal como se señaló en la presentación, a partir de una bitácora personal. Esta bitácora personal no es un invento tan novedoso, tan nuevo. Es bastante... ¿Soy yo el que hace ese ruido? Sí, no. Estoy tratando de ver quién tiene el micrófono abierto, pero no logro verlo. Bueno, entonces, tal como se señaló en la presentación, esta bitácora personal, bueno, no es algo nuevo, todos sabemos que es una bitácora, y que nuestros estudiantes la realizaban, pero solamente en el ramo que tenía que ver con la actuación, el ramo directamente ligado a actuación, porque ahí anotaban cómo les iban, lo que les decían, y nada más. Algunos, no todos. Pero ahora cada estudiante tiene que tener su bitácora, y en la instancia de tutoría, 1 como 2, y 2, que contamos con 1 hora y media para trabajar a la semana, nosotros conversamos, revisamos, supervisamos, apoyamos la construcción de esa bitácora. Con esa bitácora, ellos durante el semestre nos entregan 3 informes basándose en la bitácora, con una pauta, ¿no es cierto?, que nosotros entregamos de cuáles fueron sus principales problemas de aprendizaje, cuáles fueron sus logros de aprendizaje, cuáles fueron las estrategias que ocuparon para esos logros de aprendizaje,
cuáles son las relaciones que ellos establecen entre una asignatura y otra, cuáles son las no relaciones que establecen una asignatura y otra, y cuáles son cuál es la problemática que los aqueja para no, ¿cómo se llama?, tener un rendimiento superior al que ellos les gustaría, etcétera. Y cuál es su entorno, se sienten en un entorno cómodo, se sienten en un espacio satisfactorio para trabajar, cuáles son las cosas que consideran que podrían faltar o complementar su proceso, etc. Y ellos van entregando todo aquello. También en la práctica descubrimos que el trabajar en eso nos ocupaba un tiempo limitado, no tenía la hora y media, no, o sea, sobraba tiempo, ¿no? Porque rápidamente uno decía como a tu práctica, como aquí, todo bien, ok. Y cada uno agotaba el tema. Entonces empezamos a darnos cuenta que era un espacio propicio también para establecer ese puente que señala con tanta fuerza la dirección de pregrado en relación al estudiante que viene a un cuarto medio y viene a la universidad, a esta tremenda mole magnífica que se siente muy pequeño y lo señalan ellos, y que se atemorizan y qué sé yo, y que para algunos resulta no traumático, pero complejo, ¿no? Entonces, partimos contándole qué es la universidad, en qué lugar se encuentran, qué es la universidad, cómo se compone, cómo está armada, cuáles son los campos, ¿no? También hablamos sobre la ética del trabajo, sobre la crítica. En teatro, en general la arte escénica, el actante es un animal de exposición, se está exponiendo permanentemente, por lo tanto tiene que aceptar que es un contexto donde hay críticas fantásticas, te pueden aplaudir, pero también hay críticas y también hay fracasos, y para eso tienes que prepararte. Entonces, cuando tú te sientes, cuando un académico o un compañero o alguien te hace una crítica del trabajo bien fundada, sobre una opinión de tu trabajo bien fundada, no lo tiene que tomar a título personal, tiene que ser por lo menos en el plano pedagógico, formativo, es una observación para que ese proceso que va por un camino, a lo mejor desvíe y tome un camino mejor, para decirlo con más claridad. Bueno, estas reuniones periódicas permitieron estructurar un criterio, ¿no es cierto?, común para abordar problemas que empiezan a aparecer acá. De repente, el profesor tiene que tener claro que esta no es una instancia de apoyo psicológico, no es el papá, no es el tío, no, es un profesor. Por lo tanto, empezamos a darnos cuenta que tenemos que tener claro los planos, muy, muy, muy claros, el plano afectivo y el plano racional. Si dentro del plano afectivo empieza a afectar, ¿no es cierto?, y empezamos a ver alguna problemática ahí, bueno, lo derivamos, ¿no es cierto?, a la unidad de nuestra facultad, donde existen psicólogos que lo pueden apoyar. También hay otra cosa que para mí resulta muy, muy significativa, importante, que la tutoría se convierte en un espacio que los mismos estudiantes señalan, este es un espacio protegido, un espacio de confianza, yo puedo hablar lo que yo quiera, cosa que no se da en otras asignaturas, o no está a la instancia. Pero aquí ellos pueden comentar de su vida, de su historia, de su familia, dónde viene, y se genera un espacio de verdadera confianza. Y por otra parte, también la metodología que utilizamos, los informes que ellos hacen de sus procesos, ¿no es cierto?, a través, como les digo, de una pauta, son confidenciales. O sea, yo no los comparto con los informes de otros. Y en esos informes, créanme ustedes que hay una herramienta fantástica para observar problemáticas dentro del plano formativo, o sea, el aspecto pedagógico, un profesor que está funcionando fantástica, muy bien en una cosa, en otro no tanto. Entonces, permite al coordinador juntarse con el profesor, no decirle aquí está el informe, mira lo que te están diciendo, no, sino que decir, ¿cómo estamos, profesor? Y, bueno, ahí yo ocupo una estrategia, digamos, para persuadirlo de que tome algunos caminos, haga algunas correcciones, y también, ¿por qué no?, decirle, profesor, ¿qué bien valorado está usted por su curso? O por lo menos un grupo de alumnos. Y eso es bueno también. Todos necesitamos algún estímulo. Nosotros nos juntamos una vez al mes para ver cómo vamos en todo aspecto, ¿no? La asignatura, un plano
como al tema del avance, que estudiantes tienen algún problema de asistencia, algún problema social, algún problema de enfermedad, de rendimiento, etc. Y los vamos viendo y vamos compartiendo y nos vamos dando cuenta cómo vamos avanzando, y ahí rápidamente ocupamos estrategias para, ¿cómo se llama?, intentando, ¿no es cierto?, mejorar el problema que se vaya gestando. Y también partimos por la mitad del cuento y le decimos cómo estamos los tutores, cómo están las reuniones y todo eso. Esta instancia de tutoría que se instaló porque las tutorías anteriormente eran voluntarias. El profesor que quería hacer tutoría llamaba a los estudiantes, sacaba una hora a título personal, y evidentemente no funcionaba. No funcionaban porque yo puedo tener la mejor voluntad, pero de repente, como no está normado, como no está establecido dentro del horario y todo eso, de repente tengo otra cosa que hacer y la dejo. Lo mismo pasa con los estudiantes. Sin embargo, aquí está instalado en el horario, es una hora de mi clase, donde yo me tengo que preparar, donde tengo que saber evaluar. Ojo, los informes uno lo evalúa con una rúbrica que tiene una flexibilidad enorme, y donde uno puede observar aquellas cosas que estaba hablando la primera compañera, los estados de ánimo, cómo les afecta el contexto pandémico, en general una cantidad de información muy rica para poder, ¿no es cierto?, desarrollar ajustes, ¿no es cierto?, en los procesos formativos y en la relación que debemos establecer los académicos con los estudiantes, que generalmente los estudiantes, todos lo sabemos, aspiran a que esa relación sea un tanto más horizontal. Y que en algunos casos lo logramos y en otros, bueno, como es así la cosa, no se logra. Lo mismo pasa con el tratamiento de la tutoría. Y lo tengo que decir con absoluta claridad, hay profesores que lo toman con mucho entusiasmo y otros que no tanto, definitivamente. Y ahí, como tenemos 4 profesores, tenemos que, ahí la pega del coordinador es estimularlo, preguntarle cómo te va, no sé. Yo tengo todo eso, lo he ido, ¿cómo se llama?, registrando, tengo un registro personal para aquello, y que espero hacer no espero, lo voy a hacer un artículo donde tomo todas estas variables y las voy a poner sobre la mesa para que sean consideradas tanto en el aspecto docente, ¿no?, como también nos va para generar estrategias, no tan solo estrategias de evaluación del trabajo formativo o evaluación de algunas estrategias de evaluación sumativa, etcétera, cómo construir unas rúbricas amables o que evalúen lo que realmente interesa evaluar, que es un problema, cómo desarrollar las unidades, ¿no es cierto?, los apoyos pedagógicos o didácticos, pero también creo que hace falta un reforzamiento y un fortalecimiento en esas competencias docentes que tiene que ver con la relación con los estudiantes, en valorar, ¿no es cierto?, o valorar lo que, en su justa medida, que al frente tenemos una persona diversa, ¿no? No son todos iguales, nosotros no podemos andar quejándonos todo el tiempo, mira, como yo podría quejarme. Digo, mira, con la pandemia, la condición física, porque para nosotros es fundamental la condición física, mira la condición física que traen estudiantes, deplorable. Uno tiene que entender que pasó algo, ¿no? Y con eso hay que trabajar y estimular para que esa condición física progresivamente vaya mejorando, y no refregarle en la cara a eso. O sea, pareciera ser súper elemental lo que estoy diciendo, pero no es tan así. Es un trabajo bastante complejo, pero que creo que hay que abordarlo, y con una estrategia un tanto más sofisticada, diría yo, no tan solo como con lo que estoy haciendo yo intuitivamente, sino que tiene que ser con un trabajo más elaborado. También perdona, se te está acabando el tiempo. Perfecto. Bueno, y en la tutoría existen otras actividades también que hacemos y que otros profesores las hacen y yo también las hago, obviamente. Nos ponemos de acuerdo y vamos a un museo.
Nos ponemos de acuerdo y vamos a ver una obra de teatro, nos ponemos de acuerdo y vamos a ver una nueva construcción o a conocer un teatro maravilloso, el teatro municipal por dentro, etc. Y todas esas cosas van dando un aspecto familiar donde, cada uno y cada una de las estudiantes lo agradecen sobremanera. Es la experiencia que llevamos hasta el momento, que tiene que seguir mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias, Igor. Muy interesante, la verdad es que hay varios aspectos que uno podría relevar, ¿no? de esta experiencia. Voy a dar solo un par de elementos, que la relevancia, por ejemplo, de la coordinación del comité de carrera, ¿no? El hecho de que no solo, primero que no esté solo, que ya eso es un avance, ¿no? Pero el hecho de que haya estudiantes, el coordinador o la coordinadora de nivel y el jefe de carrera, creo que es sumamente importante. Y esto, claro, para proponer al estudiantado herramientas que uno pensaría que son quizás para niveles más altos, ¿no? Que tienen que ver con la autoevaluación, con la autorregulación, con la metacognición, ¿no? Y ustedes lo implementan en un primer año, ¿no? Que creo que eso es muy interesante, ¿no? Que es como también para conversarlo acá y poder a lo mejor profundizar en eso. Y lo otro que creo que justamente tú lo comentabas, que se une con lo que planteaba Gabriela, ¿no? El tema de tener este espacio protegido, ¿no? Este espacio protegido donde la o el estudiante se pueden equivocar y no hay problema, se los puede criticar y no hay problema, porque justamente se está permitiendo en ese sentido el desarrollo de competencias no solo para la profesión, ¿no? Son competencias genéricas, ¿no? No solo para la profesión, sino para la vida y desde manera muy temprana. Y yo creo que eso es, me parece a mí que, como para destacar un par de cosas, creo que son esenciales. Así que muchas gracias, Igor, y vamos a ver después las preguntas, a ver si, o los comentarios, ¿no? No solo las preguntas. Así que, bueno, para finalizar esta ronda, vamos a presentar entonces la experiencia del programa de acompañamiento estudiantil en ingeniería forestal. Los autores de esta experiencia son Andrés Plaza Aguilar, profesor asistente del Departamento de Gestión Forestal y su Medio Ambiente y director de la Escuela de Pregrado; Ivonne Godoy, profesora coordinadora de primer año; Mónica Osorio, coordinadora del Centro de Enseñanza y Aprendizaje Campus Sur; Carlos Camaño, coordinador del área de orientación psicoeducativa del CEA Campus Sur; Consuelo Fritz, profesora asistente del Departamento de Desarrollo de Productos Forestales y directora de Asuntos Estudiantiles; Alejandra Pérez, asistente social estudiantil del Servicio de Bienestar Estudiantil; y Ada Muñoz, quien es coordinadora de la Unidad de Apoyo y Gestión a la Docencia, quien realizará la presentación. Ada es ingeniera forestal, profesora de Estado, magíster en Educación y doctora en Educación, coordinadora de la Universidad de la Unidad de Perfeccionamiento Docente del Departamento de Pregrado, más conocido como UPERDOC, asesora educativa para la Facultad de Ciencias Forestales, docente de cátedras en la Universidad de Chile, asesora educativa en proyectos TP del Mineduc, evaluadora externa para el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con experiencia de más de 15 años en perfeccionamiento docente de nivel superior. Me cansé. Ada, muy bienvenida. Entiendo que yo Sí, proyecto, ¿verdad? Para sí, apoyarte en eso. exactamente. Okay. Sí, bueno, agradecer primeramente a nuestro pregrado, a todo el equipo, por este tremendo trabajo que están desarrollando, por invitarnos, ¿cierto?, a todas estas iniciativas que se gestionan en el interior de las facultades y poder mostrar parte de estas acciones que en el fondo repercuten prioritariamente en nuestros estudiantes y futuros profesionales también egresados, que serán egresados de nuestra universidad. Así que en eso primero que nada, contarles que en el fondo yo vengo a contar un proceso que hacen, como lo mencionó la profesora Ángela, que lo hacen otros. Yo ayudo en este proceso a coordinar
esta actividad que hemos desarrollado y que se ha desarrollado desde hace muchos años y que hoy día en el fondo viene a consolidar muchas cosas que hoy día ya estamos llevando a cabo directamente. Adelante nomás, Ángela, pasamos la siguiente también. Y bueno, el propósito principal de este proceso es un acompañamiento y apoyo y seguimiento vía distintos dispositivos a los estudiantes y estudiantes, ¿cierto?, que ingresan a nuestro primer año, ya en este contexto de vulnerabilidad y en este último periodo más que nada, donde hemos tenido muchas dificultades y que en el fondo queremos contribuir frente a todas las políticas también que hoy día nuestra universidad, desde el modelo educativo también, bajándolo, ¿cierto?, a las distintas políticas, entre ellos las que se mencionan acá. Seguimos. Bueno, los antecedentes principales, los que se observaron desde el año 2018-2019 previo, ¿ya? Porque esto, como les digo, comenzó hace mucho tiempo, pero se analizó más en profundidad con los procesos de acreditación institucional, donde había muchos indicadores de deserción estudiantil, los informes de pregrado que fueron muy importantes también, donde se informaba acerca de la alta deserción en los primeros años, 1000 estudiantes, que me recuerdo, lo tengo tan en mi mente, lo tengo muy grabado eso, y los dispositivos de apoyo que en ese momento también se encontraban, ¿ya? Y que en el fondo, en el futuro, tratamos de irlos incorporando, que fueron los FIDOP, PADOP, y muchos otros ciertos dispositivos, entre ellos los que menciona Igor, que son programas de tutorías, mentorías también, que estaban en alguna medida disgregados y que necesitábamos tratar de articular. Con la siguiente, entonces dentro de eso, ya el contexto general 2020-2021, ustedes saben cómo fue, ya una admisión especial, digamos, muy general, muy distinta. ¿Sí? En el caso específico de Forestal, con discapacidad también, justo en el año 2020, un proceso también online que inicialmente era muy desconocido y que tuvimos que abordarlo, digamos, en poco tiempo, y con una formación que tuvimos que incrementar en términos globales a gran escala rápidamente, entre eso la formación de usar el Zoom, por ejemplo, ya que fue una cosa que en el fondo todo el mundo tuvo que aprender. La coordinación en general de este proceso, bueno, está dirigida por la dirección de escuela y luego de eso, ¿cierto?, la dirección de asuntos estudiantiles, la coordinación de primeros años, la UGAD, Bienestar Estudiantil, etc., Campus Sur, un equipo que hoy día ya trabaja, aquí como ustedes ven, aquí están las caras de mis queridos compañeros y compañeras, ¿cierto?, colegas con los cuales se articula este proceso, ¿ya? Y agradecer a ellos. Y esto es la metodología, un trabajo, ¿cierto?, de metodología articulada, ya unida, ya tratamos en lo posible, porque la verdad que también, como todos lo han dicho, los tiempos son acotados, etcétera, etcétera. Sigamos entonces, este proceso comenzó más que nada como un piloto en el 2021, con una coordinación entre las distintas unidades, reuniones ya de análisis para hacer análisis de casos, derivaciones ya, y un proceso de seguimiento. Pero ya en el 2021-22, ya esta coordinación ya comenzó a tener ciertas reuniones mensuales, ya análisis de los programas, avances académicos de los estudiantes de primer año específicamente, derivaciones de acuerdo a esas necesidades observadas, ya psicosociales, académicas, económicas, materiales, etcétera. Todas esas cosas se fueron coordinando ya y trabajando en conjunto y se han estado trabajando durante este año y haciendo un seguimiento durante todos los meses. Entonces, en términos generales, el accionar por el equipo, bueno, la UGAD, que coordina en términos generales el proceso de articulación, Bienestar, donde tenemos ahí a Alejandra Pérez, ¿cierto?, donde ella entrega información asociada a los estudiantes, ¿ya? Y los apoyos, ¿cierto?, todos los apoyos sociales, económicos, gestiona contacto con los estudiantes, la directora de Asuntos Estudiantiles, que actualmente la profesora Consuelo Fritz, quien apoya en el seguimiento también en este sentido. Hoy día, frente a nuevos desafíos que les voy a contar más adelante, ella está trabajando articuladamente con nosotros para acercarse también a aquellos estudiantes que estén con mayores dificultades. Y el Centro de Enseñanza-Aprendizaje ha sido un elemento fundamental también, porque ellos nos han acompañado
también en este seguimiento con entrega de los informes de notas de los estudiantes de primer año, ¿ya? Y también con los programas asociados, distintos talleres que existen, donde se articula esta derivación, ¿ya? De los estudiantes, ¿ya? Y la coordinadora de primeros años, que también es fundamental para nosotros porque ella es la que está en contacto directo con los académicos de primer año. Y por lo tanto, ella tiene un rol fundamental y nos colaboró este año específicamente, justamente en el ámbito de las ciencias básicas, ya en matemática, y también en este proceso de articulación y revisión, ¿cierto?, de aquellos aspectos que son más vulnerables y aquellos estudiantes que estaban con mayores debilidades, ¿ya? Entonces, y tenemos contemplado para el próximo año ya, frente a este escenario mismo de trabajo, lo relativo a un modelo, digamos, de trabajo de formación inicial para los nuevos estudiantes y también para los que de este año, ¿cierto?, se están quedando un poco atrasados. Entonces, y todo esto articulado con la dirección de escuela. 2020, 2021, la selección de estos estudiantes estuvieron prioritariamente, fueron seleccionados a través del trabajo que hacemos con el Centro de Enseñanza y Aprendizaje y con el Bienestar a través de FOSES y de la caracterización del perfil de autorregulación. Ambos años fue ese el criterio de selección de los estudiantes con los cuales se abordaba este trabajo. Pero el 2022, dado que la cohorte no fue muy grande, se abordaron todos los estudiantes, ¿ya? El segundo semestre se seleccionó a aquellos que tenían mayoritariamente mayores debilidades en aquellos aspectos de las ciencias básicas, prioritariamente en matemáticas, ¿ya? Pero en ciencias básicas en general. Entonces, se le asigna en una fase 1, se asigna un mentor, un padrino, una madrina, ya que en el fondo el mentor es el docente mentor, padrino, madrina es un estudiante, quienes son los que inicialmente levantan la información, ¿ya? Y la entregan a este equipo de seguimiento, ¿ya? La fase 2 es la revisión de estos avances académicos que llegan desde el SEAC, desde Bienestar también, y también del equipo de mentores, padrinos y madrinas, mentores, mentoras, padrinos y madrinas. Y esa información es la que se va analizando, ¿cierto?, mensualmente. Y sobre la base de eso se va haciendo seguimiento y se van haciendo derivaciones dependiendo de las características, ¿cierto?, que se van dando en el momento. Los casos emergentes obviamente son visualizados no solamente en una reunión de mes, sino que se van visualizando también semana a semana, dependiendo, ¿cierto?, y extraordinariamente en reuniones, ¿cierto?, con Bienestar, con el equipo correspondiente. Entonces, el equipo general que ustedes pueden ver acá es gran parte del equipo que ha participado, algunos ya no están, otros sí, ¿cierto?, pero son profesores y estudiantes, estudiantes, chiquillas y chiquillos que nos están acompañando. Ya aquí ven a dos estudiantes que nos han acompañado en el caso específico de mujeres, ya que nos han abordado lo que son madrinas. Sigamos. Entonces, los ingresos y los desafíos prioritariamente en el año 2020 fue esta alta vulnerabilidad, ya prioritariamente se observó en la cohorte, con situación de discapacidad. Nos encontramos con un estudiante, ¿cierto?, específicamente, el cual tuvimos una profesora mentora que apoyó, y la directora de Asuntos Estudiantiles de la fecha ya nos ayudó mucho, y obviamente el SEAC y también los profesores de primer año también tuvieron que apoyar mucho. La coordinadora de primeros años, la profesora Ivonne Godoy, nos ayudó mucho en este sentido para poder abordar esta discapacidad de una manera, ¿cierto?, cercana, ya no invasiva, ¿ya? Y bueno, los procesos en general del encierro de ese año y la accesibilidad a la facultad y el entorno estudiantil fueron complejos en términos generales. Ya en 2021, con el acceso también de una bienvenida mucho más articulada, ya, y de una salida a terreno que tienen los estudiantes, fue un poquito más amable en términos generales a acceder a su práctica 1 de encontrarse ya un poco más acotado, con aforos acotados, y el trabajo en general también fue abordado de una manera mucho más cercana. Y este 2022, ¿cierto?, en términos generales, nos encontramos con estudiantes pasantes por segundo, tercero y cuarto medio con modalidad online. Por lo tanto, es un tema súper complejo que tuvimos que abordar y se sigue abordando,
más además la presencialidad, ¿ya? Y que lo que provocó principalmente desafíos en lo que es salud mental, ¿ya? Crisis de pánico prioritariamente. Entonces, este año 2022 se hizo un inicio de año académico más articulado, con un curso de EOL que es de inicio de la vida universitaria, que fue apoyado por el Centro de Enseñanza-Aprendizaje, ya el de Campus Sur, los mentores y las mentoras también de primer año, la coordinación con el CEAC, ¿cierto? Campus Sur, que se mantuvo también ese proceso articulado, y la coordinación con el bienestar en términos de padrinos y madrinas. Y los avances que se han hecho este año en los adelantos son la política de equidad e inclusión, en la creación de un protocolo interno en uso de herramientas pedagógicas, entre ellas el contrato de aprendizaje, que hoy día está siendo abordado ya por algunos académicos, con algunos estudiantes, 2 estudiantes específicamente, ya, y que están siendo apoyados por la profesora Consuelo Fricks, la directora de Asuntos Estudiantiles, y que está siendo articulados con los docentes, ¿cierto?, en la bajada y con la coordinadora de primeros años, y con bienestar estudiantil también, para que tengamos esta retención, que lo que nosotros queremos que el primer año sea una etapa de retención de nuestros estudiantes, ya frente a todas estas dificultades que tenemos, que hemos tenido y que estamos teniendo. Algunos resultados, ¿cierto?, son los que vamos a ver un poco más ahora en la siguiente lámina, Ángela, ya, que en general la deserción frente a años anteriores, nuestra deserción, sí hemos tenido deserción, pero la verdad que ha sido bastante, a pesar de todas las dificultades, la deserción ha sido, es una variable más que nosotros, digamos, todo este trabajo que se está haciendo, es una variable más, digamos, es un ente, una acción más que se está haciendo frente a todas las demás acciones que hace la universidad, obviamente. Pero hemos visualizado que la deserción en general hemos retenido a nuestros estudiantes, ¿ya? Hay postergaciones, prioritariamente esas postergaciones se dan por temas económicos, ¿ya? Y sociales, psicosociales también. En la siguiente lámina, específicamente se dan algunas de ellas, nuestras renuncias, que en este año ha sido solamente una, ¿ya? Y que han sido por procesos económicos, por salud, social y predominantemente también vocacional. ¿Ya? Hay algunos estudiantes que vocacionalmente, ¿cierto?, sienten que tienen que estar en otros espacios, y eso también ha sido contemplado dentro de este proceso. Bueno, los principales procesos de evaluación general de este trabajo es que tenemos un indicador dentro de todo, un indicador que ha sido muy, muy valorado y que ha sido visualizado, ya, que es la evaluación del desempeño docente. A pesar de todas las cosas, a pesar de todos los procesos, la evaluación del desempeño docente dentro de nuestro profesorado ha sido visualizado por nuestros estudiantes bastante bien, ¿ya? Prioritariamente en 2020, cuando tuvimos esta avalancha, estos procesos tan complejos, ¿ya? Y una cercanía con nuestros estudiantes. En términos generales, durante todos estos años se han hecho mejoras a las acciones realizadas, ¿ya? Hay que obviamente lo coloco en los desafíos, ¿ya? La percepción general de los estudiantes también ha sido relativamente buena. Este año 2022 ha sido un año más complejo, porque la presencialidad provocó otros desafíos también, ¿ya? Principalmente con este primer año que como les comentaba, son de segundo, tercero y cuarto medio en trabajo online, ¿ya? Y los desafíos en general son, bueno, esta preparación del equipo para futuras acciones y desafíos que vienen, preparación de las acciones presenciales y contacto con los estudiantes, y mejorar nuestro proceso de difusión global también, que es un tema que muchas veces queda un poco atrás, pero que tenemos que potenciarlo aún más, y lo hemos conversado para este próximo 2023. Y en la última, bueno, el desafío, ¿cierto?, que vienen, y que está la profesora Anaí Ocampos también, que es la jefa de carrera también acá, que es un nuevo desafío frente al escenario que viene, y ya se está revisando internamente eso, estudiantes TP y los cambios de la admisión 2023. No es menor los cambios que vienen, y por lo tanto también son desafíos que yo creo que todas las unidades, ¿cierto?, se van a ver enfrentados. ¿Ya? El apoyo al andamiaje relacionado con las ciencias básicas, aquí también está la profesora Ivonne Godoy, ¿cierto?, quien tiene ya un módulo 0, que le llama, para todos los estudiantes que van a ingresar el año 2023 en matemáticas, ¿ya?, que se va a realizar la segunda semana de marzo, ¿ya?, y que dado el diagnóstico que se ha venido realizando, es prioritario que se realice. Así que agradecer el trabajo que ha hecho la profesora Ivonne Godoy en este tema,
porque apoya enormemente el trabajo general. Preparación para acceso de estudiantes con capacidades diferentes o discapacidades, ya en la admisión especial, ya en términos generales, es un tema que también tenemos desafíos para este próximo 2023, y bueno, el accionar del equipo y los dispositivos con mejor coordinación para los desafíos futuros. Así que eso es en términos globales, poder contar que en términos grandes, ¿cierto? A grandes rasgos, lo que se realiza, pero que es un trabajo enorme, así como el trabajo que hace Igor y hace el equipo de Gabriela, son trabajos porque hay que destinar tiempo, hay que destinar momentos, hay que estar poniéndole cierto accionar para que esto vaya resultando, para que nuestros estudiantes vayan recibiendo realmente estas acciones que se hagan, las reciban ellos directamente. Así que felicitar nuevamente a todo el equipo y felicitar a todo el equipo interno de la facultad que está colocando muchas veces más de su tiempo, ¿ya?, para el desarrollo de estos procesos. Así que y al equipo de pregrado por invitarnos y poder contar estos temas que se hacen en primer año. Muchas gracias. Muchas gracias, Ada. Muy interesante también de la experiencia de ingeniería forestal. Creo que acá hay varios elementos, ¿no? También que tienen que ver, fundamentalmente que tiene que ver con una coordinación, ¿no?, de distintas instancias para el apoyo tanto a estudiantes como a docentes, que quizá el hecho de coordinarse en estos dos niveles, ¿no?, a estudiantes y a docentes al mismo tiempo, creo que puede ser una buena idea y transferible también a otras instancias. Y lo otro que claramente es un desafío, y esto es un desafío para todos, que tú lo nombraste en particular, pero que aparte de los temas de salud mental, que ya hablamos en las dos presentaciones anteriores, el planteamiento acerca de los temas de equidad e inclusión, y que el próximo año se vienen muy fuertes también, porque va a haber 2 cupos por carrera, ¿no?, para personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, también es un desafío, y esa coordinación que ustedes tienen probablemente va a tener frutos también en esas y esos estudiantes que ingresan el próximo año. Así que felicitaciones, Ada, y muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar rápidamente a una ronda de preguntas para que nos quedan casi 15 minutos. Tenemos una pregunta de Alma Barra para el programa de bachillerato, Gabriela. Alma dice, ¿los cambios o ajustes a los programas solo se acotaron a contenidos o saberes, o también fueron ajustes metodológicos o didáctica para aprendizajes significativos? ¿Se tomaron acciones para abordar los temas de salud mental? Y te hago inmediatamente otra pregunta, que es de Ivonne Godoy, que dice, ¿qué herramientas utilizaron para cuantificar la disminución de las habilidades? Y en particular, ¿cuál es la dimensión cognitiva más disminuida? Esas son 2 preguntas que para esta... Sí, bueno, para tomar primero la de salud mental, hay un equipo constituido actualmente con psicólogos y con participación de la unidad, en el cual se ha dado una respuesta más bien de protocolo frente a lo primero, que fueron los ataques de pánico de los estudiantes, y eso ya suponía bastantes cosas, desde logística hasta coordinación de todo tipo. Logística porque no teníamos, por ejemplo, en ese momento una silla de ruedas, para una camilla adecuada para los estudiantes, desde esas cosas más básicas hasta poder cómo articular con los profesores, cómo dar una respuesta a los profesores frente a una situación de ataque de pánico, que me imagino que varios de acá lo han vivido, que en realidad genera una situación difícil, tanto del profesor que tiene que contener como la secretaría de estudio en este caso, llamar al psicólogo. Entonces fue un poco el trabajo ahí de ordenar un protocolo que pudiera articular tanto a los profesores, a la Secretaría de Estudio, a los psicólogos, hasta en los momentos como sábado. Nosotros tenemos actividad los sábados, por lo tanto también ahí se podían dar situaciones de este tipo. Y eso por un lado, como dar la respuesta más concreta en estas situaciones de crisis por parte del equipo.
Y por otra parte, cómo poder seguir profundizando y generando alguna red también a nivel del campus y de la universidad que permitiera tener una noción más amplia de esto, porque no somos los únicos que lo están pasando, está toda la universidad en esto. Eso podría decir de la salud mental. Con respecto al tema de los cambios, efectivamente fueron cambios mucho más acotados al tema de programas y evaluaciones. Nosotros metodológicamente siempre estamos trabajando en cambios metodológicos. En esta vuelta nos salieron como los más, digamos, los más importantes de realizar, pero sí hay un impacto que tiene el estar mirando esta problemática, que es la sensibilización un poco de los profesores, ¿sí? Porque un poco también se produce un malestar cuando el profesor muchas veces ve que el estudiante, no sé, no entiende algo y lo primero que se pregunta es, ¿seré yo el que no está dándome a entender? Entonces, ahí también hay un tema de introducir esta variable del cambio del estudiante que permite ir entendiendo y modificando desde dónde parte el programa, qué adecuaciones se hacen y cómo un poco generar la experiencia de aprendizaje en aula. Entonces fue más bien un cambio anímico, digamos, en ese sentido, más de montarse sobre el proceso con ello. Y lo que sí quería ahí plantear que hay algo interesante que apareció a partir de las reflexiones con los equipos, que fueron saliendo también ideas en el plano metodológico, pero para implementar los otros años. Entonces, por ejemplo, en sociología apareció justamente a propósito del tema de articular las habilidades de escritura y lectura, cómo articularse con la asignatura de psicología, por ejemplo, en sus evaluaciones, para poder potenciar de manera más articulada esas habilidades. En este caso, actualmente funcionan separadamente esas asignaturas. En arte también nos pasó algo parecido. Entonces, un poco lo bueno de este espacio que tuvimos de reflexión y de evaluación fue un poco abrir estas problemáticas para ir trabajándola también los otros años, además del ajuste sobre la marcha que decía. Y sobre la pregunta de cómo se midieron las habilidades, en realidad nosotros no medimos las habilidades, en este caso lo que hicimos fue tomar la información que sí la midió, que fue este modelo que yo presentaba al principio del Mineduc, y ver cuál era la percepción que tenían los profesores de esto. Por lo tanto, nuestro instrumento de medición ahí es la experiencia de los profesores a lo largo de los años en las clases y también en las evaluaciones, porque ahí lo que fue pasando que ellos fueron notando, en matemáticas particularmente, que en las evaluaciones habían procedimientos, como son de desarrollo, muy básicos que los estudiantes no estaban haciendo. Por ejemplo, ponerle un negativo, un número, o cosas que en realidad son errores demasiado basales, y los estudiantes estaban respondiendo muy procedimentalmente a resolver el ejercicio, muy mecánicamente. Entonces copiaban un poco una fórmula más que comprender, y ahí respondo un poco al tema de cuál es la habilidad tal vez que más apareció, el tema de la comprensión, el tema de pasar de resolver mecánicamente ciertos ejercicios, incluso en el área de la humanidad uno podría decir la asignatura al escribir un ensayo, por ejemplo, que el estudiante pueda poner su voz en el ensayo y pueda articular cierta bibliografía, también muy difícil de lograr. Por lo tanto, ahí uno podría decir que la comprensión es lo que está como habilidad más complejo, pero repito, nosotros no hicimos una medición específica de eso. Sí tenemos algunas pruebas de diagnóstico de química y de economía que se aplican a principios de año y que nos permiten ahí analizarlo, pero eso ya es un trabajo para ahora, para lo que viene este próximo año. Muchos desafíos, muchos desafíos. Muchas gracias, Gabriela. Tenemos dos preguntas también para Igor. Igor nos preguntan, para que las y los estudiantes realicen la bitácora, ¿reciben una pauta? ¿Cómo se va realizando el seguimiento? Y la otra, en los resultados de aprendizaje de cada actividad curricular, ¿cuánto han incidido las tutorías? Nuevamente Alma y Ivonne, muy activas con las preguntas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Generalmente se hace una pauta, se entrega una pauta para que el estudiante responda seccionada y que tiene una formalidad. De hecho,
por aquí la tengo. Y también hay tiene aspectos formales esa pauta. Tiene aspectos formales, mínimo 1500 palabras, ¿cómo se llama? Morfosintaxis, elementos básicos de la escritura, ideas claras, y letra Arial, formato carta, etcétera, ese tipo de cosas. Pero las preguntas que tienen que ver son súper concretas, por ejemplo, a ver. Aquí está. La primera pregunta, por ejemplo, yo digo problemas de aprendizaje de asignatura. La pauta dice, refiere a los problemas surgidos, detectados en lo que va corrido el semestre, luego de enunciar la estrategia aplicada y sus resultados. Ahora, si dichas estrategias no dieron resultados, los resultados esperados, volver a revisar el problema y definirlo y plantear una segunda estrategia para luego narrar sus resultados. Ocupar ejemplos breves. Logros de aprendizaje, también hay una explicación, articulación de los saberes entre asignaturas, obras teatrales que has visto, que has podido relacionar, también los impulsamos que hayan error, obsesiones, qué ideas te da vuelta en la cabeza y deseas canalizarla o al menos compartirla. Esta idea puede ser una idea de un proyecto, uno o varios miedos, etc. Críticas a los procesos de aprendizaje vividos, aspectos que facilitaron o afectaron tu proceso de aprendizaje con lo que ha ocurrido el semestre. Futuro cercano, expectativas y objetivos personales a lograr al finalizar este semestre. Resultados, asignaturas, proyectos, efectos, otros. En definitiva, ahí hay una pauta y luego con esa pauta se construye una rúbrica que no está al callo, sino que está viendo temas muy generales y que cuando los alumnos... y una cosa importante me ha pasado, en este año, los tipos, la gente que llega y que hace, escriben muy bien, tienen una excelente redacción, una claridad absoluta que a mí me hubiese gustado tener cuando estaba en primer año en la universidad. Entonces ahí va detectando algunas competencias muy interesantes y que uno a partir de aquello puede seguir avanzando. Ahora, estas pautas van variando para cada informe. La final ya son más reflexivas, son más valorativas, etc. ¿Ya? ¿Y qué resultado ha dado esto? Bueno, desde que se implementó la primera vez nos tocaron unos paros y claro, lo que más afectó fue la deserción. Por ejemplo, de un primero o un segundo nivel, dos estudiantes se fueron a otra universidad porque aquí se los llevaban en huelga. Ese era el curso. Pero después vino la pandemia y otros también se fueron porque esperaron que pasara la pandemia para volver en presencialidad. Entonces eso también obedece a un 10% del grupo curso, que son 25, lo que nos genera un problema cuando llegan todos juntos y nosotros tenemos capacidad para 25 y tenemos 30. Ahora, y como está implementada la jefatura de carrera, tenemos que entregar las rúbricas y todo eso súper claro. Curiosamente, a diferencia de tiempos que yo conozco muy bien, puedo dar fe, se evalúa realmente lo que se tiene que evaluar y los resultados generalmente son buenos. Es muy raro el caso que le vaya mal a alguien porque no viene a clase, porque... Este año, por ejemplo, en el curso eran 26 estudiantes y uno se fue porque llegó con problemas psicológicos muy graves y decidió postergar el año pero generalmente ese es lo que podríamos definir el fracaso, pero de pasar al otro curso y quedarse con trabajos pendientes son muy escasos. ¿Hay otra pregunta, parece? No, esa era la segunda pregunta. No, sí, eso era. Muchas gracias, Igor. Les vamos a pedir 2 minutitos que se puedan quedar, todavía son justo las 11:30, para preguntarle a Ada una pregunta final, ¿cuáles son las claves para el trabajo colaborativo y en articulación con esta variedad de actores, ¿no? Porque son muchos actores. No sé si siempre en las unidades académicas se pueden coordinar tantos, ¿no? ¿Y qué recomendaciones entonces le darías a otras unidades académicas para impulsar un trabajo de esta naturaleza? Yo creo que son varios los factores, pero el principal es la dirección de escuela, ¿ya? La dirección de escuela es un motor fundamental para que ciertas políticas, digamos, que tienen que ver que son del modelo educativo, que tienen que ver con todas las demás políticas internas de la universidad,
puedan ir bajando, ¿ya? Porque muchas veces sucede que hay islas que en el fondo pudiesen juntarse y no se juntan porque no hay un ámbito articulador. Entonces creo que aquí la dirección de escuela ha jugado un rol fundamental, ¿ya? Y esa es una de las claves importantes, ¿ya? Que junte, digamos, al ámbito académico y también al personal de colaboración que está ligado a los temas estudiantiles. Y luego de eso también a veces sucede que las facultades son muy grandes y también es difícil también, pero acá es una facultad un poco más pequeña, creo que ese también es una variable también que promueve que las cosas se puedan hacer de una manera un poquito más articulada, y somos pocos y en general muchos de los pasantes hacen 2 o 3 actividades también, entonces eso también juega un rol importante, pero yo creo que aquí lo más importante creo que es este rol del director de escuela, que en el fondo tiene claro que hay políticas, que hay instrumentos también, por ejemplo, el coordinador de primeros años, ya viene de la unidad de docencia, ya, tiene que articularse con todo el equipo, entonces eso el director de escuela tiene que guiar también todos esos procesos y ayudar en esos procesos, ya, todas las políticas de la unidad de aprendizaje, todo lo que viene de la unidad de aprendizaje, todo lo que viene de la unidad de docencia, creo que es relevante, ¿cierto? Que ahí el director de escuela apoye en esta instancia. Creo que es lo fundamental para que esto pueda tener éxito y obviamente equipos que también estén comprometidos también con el abordaje del desarrollo de las actividades. No es fácil porque en el caso específico de los académicos y académicas hay multiplicidad de desafíos, ¿ya? Ahora la presencialidad trajo más desafíos. Hay muchos que están saliendo fuera de Chile, en sus congresos, etcétera, está volviendo a la normalidad. Entonces, ahí también hay desafíos, pero dentro de todo, tuvimos al profesor, quiero nombrar, el profesor Miguel Castillo, él estuvo en Portugal ya durante este periodo y mantuvo seguimiento con su estudiante estando desde allá. Entonces, yo creo que hay cosas que sí se pueden, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay que mantener este trabajo, como digo, de la dirección de escuela y de ahí hacia abajo, este trabajo articulado, idealmente una unidad de gestión de apoyo a la docencia o otro ente que pueda articular este proceso y lo pueda seguir liderando para tener un éxito y que llegar realmente al estudiante con todas estas políticas que la universidad nos brinda. Eso. Muchas gracias. Así que ahí está el desafío. Si hay algún director o directora de escuela aquí, ya saben, ustedes se tienen que hacer cargo. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias a Gabriela, a Igor, a Ada. Muy interesantes las experiencias. Esperamos tenerlas y tenerlas en otra oportunidad. Muchas gracias a todas y todos por su participación, su interés. Les invitamos a participar del tercer panel que se desarrollará mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana. Y el link de acceso se está compartiendo ahora en el chat. Así que tengan una excelente jornada, una buena semana, lo que queda de semana. Buenos días, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao a todas, todos. Muchas gracias y felicitaciones. Sigamos. Chao, gracias. Sí, gracias. Felicitaciones, Lisette, Ángel, Tomás.